Su dueño la encadenó en la calle y a nadie le importó. Una turista quiso ayudarla, pero no pudo hacer nada. Ya han pasado 8 meses desde que Liora ha estado encadenada en una calle olvidada de la ciudad de Astana. Su dueño es un mecánico del sector. La perrita colmó su paciencia. Wild mecánico, enfadado, puso una cadena en su cuello, le sacó de su taller y le encadenó en la calle. En ese momento a nadie le importó, pero lo más sorprendente de todo es que han pasado meses y la perrita sigue ahí, sin que nadie haga nada por ella. La indiferencia del mundo ha sido inapelable a pesar de los días calurosos y las noches frías, la lluvia incesante y el sol agobiante. La piedad y la empatía no se hacen presentes. Han pasado 8 meses, en donde toda su experiencia de vida se redujo al limitado alcance de una cadena de 3 metros, y donde cada día su cuerpo se deteriora más y más, producto de la mala alimentación. Todo esto pasó ante los ojos de todos, y nadie hizo nada. Cualquiera diría que son tan malas personas como el mecánico que la encadenó en ese lugar. Pero simplemente, en algunos países, no existe una cultura de amor por los animales, y mucho menos organizaciones que les protejan. Sin embargo, Liora no pierde la esperanza. Siempre he creído que basta una sola persona de buen corazón para cambiar la vida de un animalito. Pero a veces, la buena voluntad no es suficiente para poder hacer algo. Un día, una joven turista llamada Selene exploraba la ciudad, y entonces dio con la calle, donde la perrita estaba encadenada. Para ella era muy extraño ver a una perrita amarrada en plena calle, así que se dio a la tarea de investigar su historia. Se enteró de todo lo sucedido gracias a una mujer del sector, y lo peor, que la perrita llevaba 8 meses encadenada en ese lugar. Sintió mucha pena por la perrita, y quería ayudarle, pero no tenía muchos recursos. Era solo una estudiante que había ahorrado para viajar en verano. Sin embargo, sacrificó todo el presupuesto que le quedaba, y lo dispuso todo para cuidar de Liora, por lo menos por algunos días. La perrita estaba muy feliz. En toda su vida no había experimentado que era tener a alguien que le quisiera. Todos los días Selene le llevaba comida y agua. Sin embargo, la cadena aún seguía en su cuello. Selene no tenía dónde llevarla. Era un país extranjero y no conocía a nadie. Entonces decidió que quería adoptarle y llevarle a su país. El problema es que su viaje era en pocos días. Los trámites para llevar a un perro no eran rápidos, y las aerolíneas no hacen las cosas fáciles. Intentó hacer lo posible, pero a pesar de que estuvo todos los días que le quedaban hablando por teléfono con la aerolínea, no había nada que hacer. Era muy difícil y muy costoso obtener la autorización de ingreso de la perrita. No podía hacer nada por ella. Era solo una pequeña chica sin recursos. En un país extranjero, Selene se puso a llorar de frustración, pero luego le dijo a la perrita: «Yo no te puedo salvar, Liora, pero puedo hacer una cosa más por ti». Sacó su teléfono y se hizo unas fotos con la perrita. Luego la subió a redes sociales contando su historia, con la esperanza de que alguien con mayores recursos y más experiencia pudiera hacer algo por ella. Luego, con el corazón roto, tuvo que dejar a la perrita ahí, en esa calle, encadenada y totalmente sola, otra vez. He narrado muchas historias de animales, y he aprendido algo de todas ellas. Por poco que podamos hacer por un animalito, siempre es mejor hacerlo que no hacer nada. A veces, de una pequeña acción, se puede desencadenar una bola de nieve de buenas acciones que logren grandes cosas. Cuando Selene subió a redes sociales las fotos, la historia se compartió miles de veces, y logró llamar la atención de los únicos capaces de dar una solución a una situación tan complicada. La gran fundación asiática, Asia Volunteers. Ellos movilizaron sus recursos para poder hacer un rescate lejos de casa y romper las cadenas de Liora para siempre. Llevaron a la perrita a su refugio en India y hoy en día está próxima a ser dada en adopción. Tal vez no sea suficiente una sola persona de buen corazón para cambiar la vida de un animalito, pero estoy seguro que un día, entre todos, uniendo nuestras fuerzas con nuestros pequeños y grandes aportes, lograremos construir un mundo mejor para los animales. Y esa sería la versión corta de la historia. Pero la vida de Liora no terminó ahí, porque cuando un animalito por fin sale de la oscuridad, empieza un camino largo, difícil y profundamente transformador. Y ese camino merece ser contado. Cuando los voluntarios llegaron a la calle donde Liora estaba encadenada, ella no lo entendió al principio. Estaba tan acostumbrada a ver pasar humanos indiferentes que pensó que ellos eran solo otro grupo más, otro pequeño conjunto de sombras que cruzarían frente a ella para desaparecer. Pero no, aquellos desconocidos se detuvieron, se arrodillaron, hablaron con ella en un idioma que quizás no comprendía, pero cuyo tono cálido reconoció al instante. Uno de ellos, un hombre de aspecto sereno llamado Darun, colocó su mano cerca del hocico de la perrita. Ella retrocedió un poco, con ese miedo aprendido que solo desarrollan los animales que han sido traicionados demasiadas veces. Pero Darun esperó, y después de unos segundos,
Liora dio un paso tímido hacia adelante, como si algo en ella, muy profundo, todavía quisiera creer. Ese sonido metálico y casi imperceptible marcó el inicio de la vida que ella siempre mereció. No corrió, no ladró, no saltó, simplemente se quedó quieta, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. A veces, cuando un animalito sufre tanto durante tanto tiempo, la libertad llega a sentirse como un sueño demasiado bonito para ser real. La subieron con cuidado a una transportadora, le dieron agua limpia, comida suave, y por primera vez en meses, le hablaron como quien le habla a un ser vivo que importa. Ese día, al caer la tarde, Liora dejó atrás la calle que había sido su prisión. Ninguna sombra humana indiferente volvió a pasar frente a ella. Nunca más. El viaje hacia India tomó varias horas. Liora estaba nerviosa, temblando, pero cada cierto tiempo sentía una mano cálida rozar su transportadora. Era como si los voluntarios quisieran que supiera que no estaba sola. Porque la soledad pesa mucho cuando se vive desde el abandono, pero pesa menos cuando alguien decide acompañarte en silencio. Al llegar al refugio, los veterinarios notaron inmediatamente los rastros de su sufrimiento. Su cuello aún tenía la marca de la cadena, esa línea triste que parecía contar por sí sola la historia de todo lo que había soportado. Tenía parásitos, pérdida considerable de peso, infecciones leves en la piel y un desgaste emocional que no se mide con exámenes médicos. Se mide con la forma en que baja la cabeza, con la forma en que no se atreve a mirar a los ojos. El equipo decidió que su recuperación sería paulatina. No querían apresurarla. Le dieron una cama suave, con mantas que olían a limpio, con comida rica en nutrientes, con agua fresca y sobre todo, con presencia humana. Una presencia amable, constante, sin gritos, sin cadenas, sin empujones, solo personas que se acercaban con calma, poniendo sus manos cerca de ella para que fuera Liora quien eligiera el momento de confiar. En los días pasaron. Liora comenzó a comer con más ganas. Sus ojos, antes apagados, empezaron a recuperar un brillo tímido. A veces, cuando uno de los cuidadores entraba al cuarto donde ella dormía, levantaba apenas la cola, como si quisiera saludar pero todavía no estuviera muy segura de si debía hacerlo. Pero ese pequeño movimiento, ese gesto casi invisible, era un triunfo enorme. Era la prueba de que algo dentro de ella estaba empezando a sanar. Una mañana, una cuidadora joven llamada Mirai se acercó a ella con un juguete. Era un peluche pequeño en forma de zorrito. Liora lo miró sin saber qué hacer, como si aquel objeto fuera parte de un mundo desconocido, un mundo al que no había tenido acceso en su vida anterior. Mirai lo dejó cerca sin decir nada más. Horas después, cuando regresó a revisar a los animales, encontró a Liora dormida, con una pata encima del peluche. Ese simple gesto, esa caricia silenciosa, fue suficiente para que Mirai supiera que la perrita estaba recordando lo que era sentirse segura. A veces, sanar empieza así, con un pequeño zorro de tela al que puedes abrazarte sin miedo. La recuperación emocional fue más lenta. Liora aún se sobresaltaba con ruidos fuertes. Aún retrocedía si alguien se movía muy rápido. Pero sus avances eran constantes. Cuando los voluntarios abrían la puerta del patio de recreo, ella salía con pasos pequeños, explorando el césped como si fuera una alfombra mágica. Había flores, había árboles, había brisa y sobre todo, había libertad, esa que nunca debió serle arrebatada. Con el tiempo, empezó a acercarse a otros perros del refugio. Primero los olía desde lejos, luego se aproximaba con cautela y finalmente comenzó a mover la cola con verdadera emoción. Los animales entienden de dolor, pero también entienden de segundas oportunidades. Y Liora estaba aprendiendo de nuevo a vivir acompañada. Los voluntarios grabaron un video de su progreso. Lo subieron a redes sociales, no con fines virales, sino para mostrarle al mundo que el amor no solo rompe cadenas, también reconstruye vidas. Ese video llegó miles de kilómetros lejos, hasta el país donde Selene vivía. Cuando lo vio, no pudo evitar llorar. No de tristeza, no de culpa, sino de alivio. Porque en el fondo, ella había temido que su historia terminara mal, pero verla correr, verla sonreír, verla libre, le confirmó que su pequeña acción había encendido una luz que otros transformaron en un faro enorme. Y así es como funcionan los milagros en este mundo. Empiezan con alguien que hace lo poquito que puede, y terminan con muchos haciendo lo que parecía imposible. Hoy, Liora está casi lista para ser adoptada. Aprende comandos básicos, convive con otros perros, busca la mano de los cuidadores para recibir caricias, y ha descubierto el placer de dormir sin miedo. Los veterinarios dicen que pronto podrá unirse a una familia, una que la cuide, la valore y nunca permita que vuelva a sentir frío, hambre o desolación. Selene sigue enviando mensajes a la fundación, preguntando por ella. Quizás algún día puedan reencontrarse, quizás la vida les regale ese cierre hermoso. Pero incluso si no ocurre, Selene sabe que hizo lo correcto, porque a veces no somos nosotros quienes salvamos a los animales. A veces,
Ellos son quienes nos enseñan que el mundo todavía tiene remedio. Y si algo deja esta historia es que siempre hay alguien viendo, siempre hay alguien dispuesto, siempre hay alguien que puede compartir un post, donar un poco, llamar a una fundación, ofrecer un transporte, abrir un hogar temporal o simplemente darle comida a un animal que lo necesita. No sabemos en qué punto de la cadena estamos, no sabemos si somos el inicio, el puente o el final, pero lo que sí sabemos es que cada gesto cuenta, en que cada acción suma. Y si un día todos nos atrevemos a actuar, aunque sea un poquito, aunque sea desde nuestras limitaciones, aunque sea desde el miedo o la duda, entonces historias como la de Liora dejarán de ser excepciones, se convertirán en la regla, en el mundo que deberíamos ser. Gracias por escuchar y recuerda, cada vida merece otra oportunidad.